Hola, otra vez la Biblia en casa y el versículo correspondiente al domingo 12 de diciembre de 2021, tercer domingo de Adviento, es el siguiente. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo, el Rey de Israel. El Señor está en medio de ti, no temas mal alguno. Sofonías 3:15. ¿Nunca habías pensado que ibas a saber algo del profeta Sofonías? Pues muy bien, aquí está la Biblia en casa para mostrártelo. Sofonías, vamos a decir algo de él, ejerce su ministerio en tiempos del rey Josías, que se extiende desde el año 640 al año 609. El rey Josías intentó por segunda vez después del rey Ezequías, que es un siglo anterior, la reforma del culto y una reforma religiosa que afectara también a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? El problema, igual que un siglo antes, es la contaminación del culto de Yahvé con los cultos extranjeros, sobre todo cananeos, es decir, fenicios, ¿no? Y también que llevaba consigo pues la idolatría del dinero, la idolatría a otros dioses de esos pueblos, etc. Entonces, esta reforma de Josías se ve, digamos, estimulada porque en el año 621 ocurre un hecho singular, que es que se descubre un ejemplar de la ley que estaba en los cimientos del templo, o en un apartado dentro de la zona de los cimientos del templo se descubre un ejemplar de la ley, probablemente del Deuteronomio, y eso anima al rey a continuar con la reforma, porque se ve como un signo de que Dios apoya esa iniciativa. Desgraciadamente el rey Josías murió en el año 609 luchando en Meguido, luchando contra el faraón Necao II. Se podría haber llamado José Luis, pero se llamaba Necao. Entonces el pueblo se decepciona y vuelve a contaminar el culto de Yahvé con los ídolos y tal. Estamos en una época difícil. En el año 721 ha caído el reino del norte. Recuerda que a la muerte de Salomón el reino se divide en dos: reino de Israel en el norte, con capital en Samaria, y reino del sur en Judá. El reino del norte es conquistado en el año 721 por los asirios, por Sargón, y no solamente eso, sino que también presiona sobre el reino de Judá. E incluso en el año 701 el rey asirio Senaquerib pone cerco a Jerusalén y lo levanta mediante el cobro de un tributo. De todas formas, estamos en una época, años 630, años 620, años 610, en la que se alivia un poco la presión. Desde aquella invasión de Senaquerib se alivia un poco la presión y parece que hay una esperanza de restauración. Bueno, el libro de Sofonías tiene tres partes. La primera nos habla del día de la ira del Señor. El Dies Irae, no sé si te suena esto. Hay una secuencia, ya hablamos de lo que era una secuencia, pero la secuencia es un poema en latín que se decía en el Vetus Ordo, es decir, en la misa en latín, antes del Evangelio. El Concilio de Trento la restringió y hoy día son obligatorias la secuencia de Pascua y la secuencia de Pentecostés. Ahora ya la decimos en español, se lee antes, inmediatamente después del Aleluya y antes del Evangelio. Bien, esta primera parte que habla sobre el día de Yahvé, habla también del día de la ira del Señor, y dice el día de la cólera o el día de la ira, el día aquel. El Dies Irae, la secuencia del Dies Irae, precisamente empieza con esas palabras. Fue compuesta en el siglo XIII por Tomás de Celano y ha tenido una gran repercusión. La melodía gregoriana del Dies Irae se ha citado en muchas obras, significativamente, por ejemplo, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que tengo aquí una versión muy buena de George Gershwin con la Sinfónica de Boston del año 69, y en el cuarto movimiento, El sueño de una noche de Shabbat, nos cita el tema gregoriano del Dies Irae, también no sé, por ejemplo, Franz Liszt, en una pieza para piano y orquesta que se llama Totentanz, también cita este tema gregoriano del Dies Irae.
Bueno, después de esta primera parte, que es así muy terrible del Día del Señor, luego viene una segunda parte de oráculos contra las naciones, es decir, las que han perjudicado a Jerusalén y a Judá, y luego una tercera parte de promesas de restauración. Como vemos, la cosa termina bien. Nuestro versículo está en esa tercera parte y hay que destacar varias cosas. Primero, es muy significativo leérselo junto con el versículo 14, el anterior, porque parece un desarrollo del saludo del ángel a María. En el versículo 14 se nos habla de que se hace una exhortación de Jerusalén a que se alegre, efectivamente, como dice el ángel Gabriel, alégrate llena de gracia. Y el versículo 15, es decir, nuestro versículo, nos dice, el Señor está en medio de ti. El ángel Gabriel le dice a María, el Señor está contigo. Lucas 1:28, también lo hemos visto en la Biblia en casa. ¿Y por qué? Porque Sofonías también es importante porque en el versículo 12 del capítulo 3, es decir, 3 versículos antes, nos habla del resto de Israel. Es decir, habla de ese resto de Israel humilde y pobre que se refugia en el nombre del Señor. Ese resto de Israel será Zacarías e Isabel, será el viejo Simeón y Ana de Fanuel, serán los pastores de Belén, será José, será María. En ese resto humilde y pobre es donde nacerá el Señor. Como ves, la Iglesia nos está preparando para el Adviento, haciéndonos ver que durante toda la historia del pueblo de Israel se estaban dando anticipaciones a la venida del Señor, a esa promesa de restauración que será mucho mejor de lo que los propios israelitas pensaban. Ya lo vimos en el libro de Baruch, ahora con Sofonías, y lo seguiremos viendo porque en este ciclo C, que sabes tú que hemos entrado en él a partir del primer domingo de Adviento, tienen protagonismo estos profetas menores, Baruch, Sofonías, Miqueas, al contrario que en los otros ciclos, que el protagonista es Isaías, porque de las 3 figuras principales del Adviento, una es Isaías, las otras son, como sabes, Juan el Bautista y la Virgen María. Así que ya sabes, léete este versículo 15 en relación con el 14, junto con el 14, y el versículo 12, el que habla del resto de Israel. Y ya sabes, adelante con Sofonías.